Hola, bienvenidas y bienvenidos a Inoportunos Podcast. Este podcast donde hablamos de conceptos de la psicología y la vamos enlazando con una conversación muy cotidiana. Últimamente nos ha dado por tener invitados que también con base en su experiencia, sus acciones, sus motivaciones, también van enriqueciendo la charla que regularmente tenemos David y yo. En ese sentido, les cuento que hoy como sorpresa tenemos una invitada súper, interesante. Ella nos va a contar ahorita un poquito al respecto de algunas acciones que está realizando y que con base en ello vamos a tener una charla al respecto del concepto desde el altruismo. Ya saben, abordándolo desde la psicología y tratando de enlazarlo con situaciones o cuestiones cotidianas que a todas y todos nos pasan. Entonces, en ese sentido va la conversación. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña Sofi Saucedo. Ella es una gran amiga, nos fuimos compañeros de generación en la Facultad de Psicología, tuvimos la oportunidad de compartir algunas clases, compartir algunas ideas y pues bueno, Sofi, gracias por aceptar la invitación, bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, tanto a ti y a David. Como dices, ¿cómo se llama? Fuimos compañeros de la universidad, los tres. Digo, ya después cada quien tomó rumbos diferentes, pero compartimos unos muy buenos años de aprendizaje. Y pues bueno, yo soy, como bien sabes, psicóloga de formación de la licenciatura. Y posteriormente, cuando terminé la carrera, me fui a hacer un proyecto de voluntariado a Portugal por parte de una asociación. Se llama IESEC, es parte de un programa, me parece que de la ONU. Estuve allá realizando un voluntariado de 3 meses en un asilo con ancianos, bueno, con personas de la tercera edad en Portugal. Fue un proyecto y una experiencia súper impactante y también muy, muy enriquecedora, tanto de forma como personal, como la manera en la que ves la vida y cómo entiendes toda esta parte desde la cultura y el intercambio de ideas. Y luego regresé a México y aquí empecé a hacer mi maestría, que es en terapia familiar sistémica. Ahorita estoy a unos 3 meses, 4 de terminar la maestría. Bueno, como les digo, es en psicoterapia familiar sistémica. Yo me fui por el lado de la psicología clínica, me fascina la psicología clínica, me he enamorado de la terapia familiar y del enfoque sistémico. Ahorita más adelante platicaremos de eso, pero bueno, es actualmente lo que estoy haciendo en el consultorio ya estos últimos meses con consulta privada a familias, adolescentes, mucho adolescentes y bueno, personas en general, individuos, pero no a niños, nada más adolescentes para arriba. Súper cool, Sofi, y bastante interesante, y creo que también eso deja entrever, que se ha continuado el trabajo. Recuerdo perfectamente que cuando estábamos en la facultad también, habías estado como involucrada en acciones que tenían que ver con cuestiones altruistas y pues bastante interesante ver cómo, nos vamos trazando caminos y en algunos sentidos, vamos construyendo lo que somos en torno a cuestiones que nos van marcando y eso me parece bastante interesante. Igual ya en un momento vamos platicando sobre ello, pero también, ahorita estás haciendo una acción que a mí me parece súper interesante y bastante cool y también innovadora, que, bueno, hasta donde yo tenía conocimiento no había escuchado de alguien que estuviera realizando algo similar y creo que también es una buena manera de incentivar el gusto por la lectura, que creo que es una cuestión compartida entre las tres personas que estamos hoy aquí. Pero ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de esta acción de donación de libros que tú estás realizando? ¿A quién va dirigida? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cómo fue que surgió? Sí, sí estaría cool que nos contaras un poquito al respecto de esto. Va que va, Jorge. Mira, esta idea que empecé a implementar este año, este diciembre es la primera edición de esta campaña. La verdad es que a mí me surgió desde hace varios años, de hace como unos 3 años, yo creo. Bueno, primero les voy a contar la campaña. La campaña es donar un libro personalizado a niños de casas, hogares o albergues. Eh, ¿Con qué me refiero con personalizado? A que a mí me dieron, bueno, yo fui a los albergues y a las casas hogares y me dieron la lista de niños que iban a participar, que eran sus, bueno, sus nombres, su edad, o sea, no más datos personales.
Entonces yo tenía esta base de datos e invité a personas que quisieran unirse a la campaña, entonces yo les daba el nombre y la edad de uno. Estas personas tenían que buscar un libro que regalarle a este niño, pero que fuera un libro que a lo mejor y le quisieran dar personalmente a ese niño, ¿no? De esta forma les pedí que junto con el libro me mandaran una cartita o una dedicatoria donde le pudieran expresar algo a ese niño para motivarlo a leer ese libro, ¿no? Lo hice de esta forma porque para mí el llevar solo libros, así una caja con 50 libros a un albergue y decirles, bueno, aquí les dejo libros, es muy diferente a que si lo recibes como un regalo y es de forma personalizada. Yo creo que cuando te dan algo y tú sabes que alguien pensó en ti para dártelo, te motiva muchísimo más y te emociona muchísimo más descubrir todo lo que hay atrás de ese regalo que solamente tener ahí al alcance el libro, ¿no? ¿Por qué fueron libros? O sea, ¿por qué decidí que la campaña fuera en torno a los libros? Bueno, porque tú, como bien sabes y como dices, compartimos eso los tres. Me fascina la literatura. Para mí, la lectura, los libros es algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y es algo que me apasiona casi al mismo grado que la psicología, se puede decir, y que creo que se complementan en muchos sentidos. Y yo lo que pensaba, o sea, mi intención atrás de esta campaña es que quería darles a todos estos niños la oportunidad de ampliar su perspectiva y ampliar su mente, que muchas veces tal vez por las situaciones que han vivido está muy limitada, y empezar a sembrarles como la semilla de decir, oye, es que afuera hay algo más, puedes descubrir más, hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de vida, diferentes maneras de abordar las situaciones. Y creo que para mí en lo personal es algo que la lectura me ha enseñado y me ha dado. Te voy a contar un poquito del origen de la campaña. Yo en algún momento, hace varios años, yo creo que ya hace como unos 5 años, estuve realizando una labor social en una comunidad aquí cerca de San Luis. Y yo de repente le pregunté a un niño de unos 7, 8 años, oye, ¿qué quisiera hacer? ¿Qué quisiera hacer cuando seas grande, no? Y me dijo algo así como, no me acuerdo bien las palabras exactas, pero me dijo algo así como, pues lo único que puedo hacer que es como carpintero, ¿no? Como mi papá, y como mi abuelo y como todas las personas de mi familia, ¿no? Algo así me dijo. Pero como que se veía que su respuesta estaba muy limitada a lo único posible que le habían dicho que él iba a poder llegar a ser, ¿no? Entonces, para mí fue como híjole, está bien, si quieres ser carpintero está bien, pero date cuenta que tienes opciones, ¿no? O sea, que hay un mundo de cosas que podrías hacer y que puedes descubrir y no tienes que ser solamente lo único que conoces, ¿no? Entonces yo a raíz de eso me di cuenta que de manera personal a mí es algo que la lectura me abrió desde muy chiquita. La posibilidad de saber que hay muchísimas opciones y muchísimas formas de vida y que no tienes que limitarte a lo único que has conocido por tu contexto, sino que puedes como buscar, trascender, buscar diferentes actividades, gustos, formas de pensar. Entonces, como que para mí era un poquito ahí enfocado a eso. Por eso es que escogí este primer año hacerlo en casas hogar y en albergues, donde yo sé que el contexto de los niños que están ahí puede llegar a ser muy limitado, que son niños que han vivido situaciones de violencia súper fuertes, hasta el hecho de estar en un albergue es de una forma, pues, un contexto limitado para ellos. Entonces yo sí pensé en qué les puedo yo dar, que sea aportarles algo más que solo la despensa o la cobija, ¿no? Porque obviamente chequé que ya esas cosas ya iban a recibir por parte de otros donantes este diciembre, ¿no? Entonces creo que va un poquito por ahí, Jorge. Muchas gracias por compartirnos todo esto, Sofi. La verdad a mí se me hace una obra admirable y muy, muy interesante, muy genuina y sobre todo creo que puede tener un impacto muy importante. Como dices, ¿no? De pronto no sabemos qué tanto un libro puede cambiarle la vida a una persona, ¿no? Creo que a todos en algún punto, a nosotros tres, perdón, algún libro nos cambió el sentido y hacia dónde nos dirigimos. Y precisamente, bueno, quisiera preguntarte, creo que ya nos abordaste mucho tus motivaciones, cómo lo ves tú, desde dónde surge la iniciativa.
Y es interesante quizás tratar de analizarlo desde la perspectiva psicológica. Creo que es parte de lo que hacemos en el podcast. Tomamos situaciones de la vida cotidiana y tratamos de desmenuzarlas un poquito desde los conceptos de psicología. Entonces, pues como ya decía Jorge, el día de hoy estamos hablando precisamente del concepto de altruismo. Entonces, pues me gustaría que nos comentaras tomando la perspectiva de este concepto dentro de la psicología del altruismo. De entrada, ¿tú consideras que esto es una obra altruista o no lo es? ¿O desde dónde surge? ¿O cómo podríamos ahí tratar de hilar el concepto de altruismo por ejemplo, en esta experiencia que tú nos comentas? Espera, David, te voy a preguntar algo. ¿En la experiencia de la campaña o en qué experiencia Sí, específica? sí, particularmente en la experiencia de la campaña. Ok, dame dos, déjame lo pienso. Mm, fíjate que cuando me dijeron que el tema al que me invitaban a platicar era sobre el altruismo, como que empecé a pensar muchísimas cosas, ¿no? Me fui directamente a las definiciones de altruismo porque creo que a veces son cosas que hacemos así sin pensar que lo estamos haciendo, ¿no? Y se me hizo interesante como un poquito lo que encontré y es pues varias definiciones. ¿Puedo abordar eso ya, chavos? Sí, claro que sí, sin Ok, problema. es Sí, que no claro, sé, adelante, Sofi, sí. Sí, no sí, sé sí. si iba a ser así como una pregunta tal cual. Ok, pues bueno, encontré así como las definiciones básicas. Vi que el altruismo, así tal cual como se define vía Google, es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio, ¿no? Eso se me hizo muy interesante, el de manera desinteresada. Y creo que ahí hay mucho trasfondo del cual podemos sacar cosas muy interesantes, porque bueno, desde la psicología yo he aprendido a ver las acciones de las personas como que siempre hay un motivo atrás de la acción, ¿no? Y acción me refiero a cualquier cosa que hagamos, que llevemos a la conducta. Yo creo firmemente que siempre hay una razón atrás de la conducta, ¿no? Entonces es bien interesante el que abordemos justo este tema de qué hay atrás del altruismo, ¿no? Si me preguntas así, tal cual, detrás de la campaña, yo te puedo decir que a pesar de que esta campaña ya llevaba un tiempo pensando en hacerla, nunca la había hecho, creo que surgió este año porque para mí este año fue de muchísima sensibilización ante muchas cosas. Como que este año en especial les puedo compartir a los dos que para mí ha sido como un año de darme cuenta de muchas realidades y de verdad sentir un interés por, por las vidas que son muy diferentes a la mía, ¿no? Y creo que una lección que aprendí este año fue, si hay algo que tú puedas hacer por alguien, que esté dentro de tus posibilidades, que puedas hacer por alguien y que pueda apoyar a alguien, pues adelante, hazlo, ¿no? Entonces, como que a raíz de este año que les digo que fue como muy de mucha sensibilidad, dije, oye, ¿por qué no? O sea, toda la vida he pensado en que me gustaría poder hacer esta campaña. Dije, pues vamos, o sea, este año es el indicado. Y la realidad es que a mí no me cuesta mucho trabajo, o sea, yo solo tuve que ponerme, o sea, como de acuerdo unos días, voy a ir a tal albergue, voy a ir a tal, tocar puertas y decir, y moverme a publicar dos, tres cosas, y realmente no es como que hago mucho el trabajo, creo que lo hacemos todos los que deciden unirse a la campaña, que tuve una respuesta increíble por parte de la gente. Yo había puesto 80 niños y en 3 días junté los 80 niños, me seguía escribiendo gente, entonces dije, no, voy a ir a otro albergue más que tenía pendiente y se juntaron los 105 libros en menos de una semana. Por eso dije, wow, esto es trabajo de todas esas 105 personas que donaron, no nada más mío. Ok, bastante interesante esto que nos dice Sofi, porque, bueno, primero pensando en esta definición que contemplaba la idea de hacer algo por los demás a costa quizá en algunas situaciones de el interés propio o del bienestar propio, creo que sí me parece un poquito cuestionable, claro, entendiendo que quizás solo es una definición y más bien me quedo con esto que tú mencionas que dices, no me cuesta mucho. Y creo que pensando en la cuestión
en el altruismo, justamente de eso se trata, de hacer algo, de aportar algo a la sociedad, a las demás personas, pero sin que esto ponga en riesgo mi condición humana o mi integridad. Y eso que tú pones sobre la mesa de no me cuesta mucho, creo que también pone en cuestión que a través del trabajo colaborativo podemos ir construyendo, digamos, acciones más grandes. Creo que a veces solo necesitamos los espacios para animarnos a hacer cosas, pero también que alguien dé el primer paso también significa algo bastante cañón. Y en ese sentido, a mí me surge la duda. Mm, nos cuentas al respecto de que siempre has estado involucrada en situaciones de acciones altruistas, y en ese sentido, ¿crees que por lo menos el altruismo es algo que se aprende en lo social con la serie de interacciones que tú tuviste, tu familia, tus amigos, o más bien crees que es una cuestión más bien interna de cada persona y que más bien la motivación surge de ahí, de los propios sentimientos y de lo que hay hacia la propia piel, de adentro, de la piel hacia adentro, o en ese sentido es algo más bien en lo social, aprendido con base en las interacciones. Ay, Jorge, pues mira, yo creo que aquí hay muchas cosas que podemos abordar, lo podemos abordar los tres. Em, yo creo, y estuve pensando mucho, te digo, estos días, yo creo que hay muchas cosas atrás de el ayudar a alguien, ¿no? Desde, yo creo que existe, por ejemplo, un tipo de altruismo que puede ser falso altruismo o altruismo egocéntrico, lo puedo decir así, o egoísta, no sé cómo lo definiría, creo que es algo que estoy tratando de definir yo, que es cuando ayudas al otro, pero por ti, no por el otro, ¿no? El buscar ayudar a alguien para sentirte mejor contigo mismo o para sentirte que el beneficio es hacia ti, no hacia el otro, ¿no? Y yo creo que es algo que vemos también muy frecuentemente, que atrás del dar, muchas veces hay un interés personal, ¿no? Y pues eso ya es, yo creo que muy personal de cada quien. Eh, fíjate a ver, esperen tantito, tengo aquí algunas anotaciones. Ya, fíjense que yo he estado revisando un término que se me hacía muy interesante, que es el término compasión. Este término lo escuché en algún momento en algún curso, me parece que de budismo que llegué a tomar por gusto propio, y que el sentimiento de compasión es cuando ves a alguien y logras conectar con él o con su sufrimiento y te conmueve tanto que te lleva a la acción de buscar, no sé, ayudar o aliviar ese sufrimiento, ¿no? Y yo creo que es algo que pasa muchas veces, pues, previo a la ayuda o al altruismo. Si es algo socialmente aprendido o si es algo innato, yo creo que tiene parte de las dos cosas, Jorge. Lo innato, yo creo que si nos vamos a la parte neurológica, bueno, si ustedes bien recuerdan que en la uni en algún momento en la clase de neuro, vimos que de un tiempo acá se descubrió ¿cómo se llama? Bueno, un tipo de neuronas que hay en el cerebro, que son las neuronas espejo, no sé si se acuerden. Sí, claro. Sí, 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 justamente las neuronas espejo que favorecen la empatía, ¿no? Si no mal recuerdo. Exactamente. Y eso fue algo que se descubrió hace no mucho. Yo otra vez estaba leyendo que antes de eso los como especialistas en mente y en comportamiento y las partes sociológicas sabían que hay algo que mueve a las personas a hacer algo por otros, pero no sabían exactamente biológicamente, se puede decir, qué era lo que había atrás. Y cuando descubren las neuronas espejo, que son unas neuronas que están enfocadas en ayudar a copiar el comportamiento o a conectar con el otro animal o la otra especie, porque se descubre también en animales, encuentran como el origen de ese impulso que tenemos las personas naturalmente de ayudar, ¿no? O de conectar o de empatizar, como lo dijiste. Entonces, yo creo que sí hay una carga biológica, pero yo creo que lo demás sí es algo socialmente aprendido. Si me preguntas, yo creo que cuando digo socialmente aprendido es a qué tan egoísta o egocéntrica se perciba la persona, ¿no?
Yo creo que el verdadero altruismo tiene que venir del reconocimiento de igualdad que tenemos con el otro. No sé si me entiendan con esto o coincidan conmigo, que yo creo que socialmente sí se nos inculca el, oye, piensa para como tú siendo más que el otro o que mereces más o que tú eres especial, se puede decir la palabra, o se inculca el, oye, tú eres igual que esa otra persona, aunque sus condiciones y su contexto y sus posibilidades sean diferentes, pero en esencia eres igual y por lo tanto se crea como este sentimiento de cooperación, de comunidad, de conjunto. No sé qué piensen sobre esto ustedes. Bien interesante, creo que es difícil como tratar de abordar una sola influencia cultural, como dices, ¿no? Por un lado está este tipo de maneras en las que se nos inculca, pero también eh, dentro del mexicano creo yo que existen, por otra parte, también la parte masoquista, la parte del sacrificio, del que tú tienes que entregarte por tu familia y tienes que ser el que se sacrifica y se levanta cada mañana a hacer las cosas por los demás y cosas así, ¿no? Entonces creo que pueden venir de muchos lugares este tipo de influencias y a mí me llama la atención, sobre todo creo que, bueno, ya mencionaban un poco de la parte de la empatía. eh, ¿Cómo podríamos entonces ahí tratar de anclar estos dos conceptos? Creo que sí, efectivamente, ¿no? La empatía influye mucho en el quererse, el querer ayudar a otra persona en la medida en la que tú eres capaz de tratar de, valga la expresión tan simplificada, ponerte en los zapatos del otro y tratar de entender el sufrimiento que tiene, pues quizás también de ahí puede surgir una motivación para tratar de aliviar ese sufrimiento o tratar de procurar algo hacia la otra persona. Pero podríamos establecerlo nada más así como un vínculo directo entre estas dos o qué más hay ahí en esta relación, porque también abordaban esta otra idea del el no pensar en uno mismo, ¿no? Como esto que mencionabas del altruismo que es más bien egocéntrico y que se da desde un lugar superior y yo tengo y entonces por eso yo, mírenme qué buena persona soy porque le estoy dando a las demás y en realidad se ve hacia uno mismo. Pero no sé, por ejemplo, ahí ya tratando de hilar estos tres conceptos del el altruismo, la empatía y no sé cómo llamarle tal cual, pero esta idea de la renuncia a lo propio y darlo como en un sentido sin interés propio, no sé qué les parece ahí. Y lanzo la pregunta también para los dos, a ver qué opinan. Sí, bueno, a mí con esto que mencionaba Sofía al respecto de estas dos posibilidades del altruismo, cuando surge como de forma genuina por ayudar a otra persona y este pseudoaltruismo, me hacía recordar que bajo cierta definición desde el psicoanálisis, se planteaban tres categorías de altruismo. No voy a mencionar las otras porque la verdad no las recuerdo, pero planteaba el protoaltruismo, que era este altruismo genuino que tenía sus orígenes en la preservación de la especie. Si como especie en cierto sentido hemos sobrevivido a pesar de que nuestras condiciones biológicas son limitadas, es justamente por la cooperación, porque hemos interactuado, porque hemos ayudado al otro. Y en ese sentido también, como lo mencionaba Sofía, a veces el reconocer en el otro a alguien bajo mis mismas circunstancias, solo que en lugares distintos, pues está bastante cool. Y creo que eso nos ayuda a entenderlo, esta visión del protoaltruismo como mecanismo para preservar la especie, para saber que si yo me puedo encontrar en condiciones difíciles, pues puede haber alguien ahí. Y también esta otra categoría que se mencionaba en este documento que leía, del pseudoaltruismo, más bien como una construcción resultado de la sociedad en la que vivimos, esta sociedad del espectáculo y la imagen, que más bien se funda en realmente quizá no, digamos, no en la preservación de la otra persona, ni en mi propia preservación, sino en lo que yo muestro o estas imágenes que proyecto hacia afuera. Y en ese sentido, este, creo que el concepto de la empatía también nos ayuda a ir enlazándolo, el concepto del altruismo, con la condición social. Si bien es cierto,
nuestra neocorteza, en la parte más desarrollada de nuestro cerebro, es donde se ubican las neuronas espejo, es resultado de cómo se ha evolucionado, y es ahí donde en la mayoría de los casos se ubican como estas, digamos, lo dirían los neuropsicólogos, si me equivoco, corríjanme por favor, pero más bien es en la neocorteza, en esta parte más desarrollada del cerebro, donde se da la capacidad de razonar y justamente estas funciones corticales superiores que nos remiten a construirnos como seres sociales. Y pues no sé si en ese sentido voy respondiendo a lo que planteas, amigo, o no sé si también Sofi tenga algo que aportar al respecto de lo que mencionabas. Fíjate que a mí, Jorge, es algo que me ha dado mucho, por eso creo que me ha gustado tanto la teoría, bueno, el enfoque sistémico, porque yo creo que ya eran cosas que yo pensaba un poquito por haber leído, no sé, ciertas filosofías o cosas, pero que el enfoque sistémico le dio mucha forma y base, ¿no? A la idea de que siempre estamos en conjunto, siempre estamos en constante interacción. Y, por ejemplo, bueno, para explicar un poquito, el enfoque sistémico es un enfoque que surge de la idea de que, pues justo esto, ¿no? De que siempre estamos interactuando con otras personas y la teoría general de sistemas te dice que el todo es más que la suma de sus partes, o sea que es más lo que formamos en conjunto todos que el individuo por separado, ¿no? El enfoque sistémico, por eso nos enfocamos muchísimo más en los vínculos, se puede decir, en el vínculo entre un elemento y otro, entre un sujeto y otro, por eso se va a lo familiar primero, porque es como que el primer sistema con el que convives, y te das cuenta de que todo es, o sea, causa y consecuencia, ¿no? No es un proceso lineal, es un proceso circular, ¿no? Y para mí esto ha sido muy interesante porque me ha hecho ver la vida y, o sea, esta parte de la psicología a mí me ha hecho ver la vida como que todos somos parte de algo. Y esto un poquito va a sonar espiritual, y sí, lo dicen muchas corrientes espirituales, pero ya no te ves como el centro tú, sino que te das cuenta de que siempre estás en interacción con otros y que esa interacción termina valiendo más que tú como individuo solo, ¿no? No sé qué piensan ustedes. No, cañón, o sea, en ese sentido creo que, a pesar de que quizá partamos desde visiones epistemológicas distintas, tú particularmente muy desde la teoría de sistemas, quizá yo desde algunos otros aspectos más enfocados desde el psicoanálisis, la construcción, la visión social de la psicología, creo que coincidimos en eso, en estos puntos de encuentro en donde entendemos que quizás somos más resultado, bueno, somos quizá en cierto sentido, lo que somos de acuerdo a las condiciones materiales que se nos presentan. Y esto incluye a la familia, los amigos, la condición socioeconómica en la que vivo, y eso es lo que nos permite actuar de determinada manera. Y creo que en ese sentido también, claro, lo dice la teoría de sistemas, pero también el momento histórico en el que nos ubicamos, creo que también tiene que ver y ayuda mucho en la construcción de estos conceptos. Por ejemplo, tú hace ratito lo mencionabas, quizá pensar más desde la cooperación actualmente nos da mejores resultados, pero quizá en algún otro momento la filosofía a seguir era como esta idea de la competitividad, de anteponerte a las demás personas, de ubicarte en un estrato superior, y pensar desde una forma muy en lo individual, quizá en algún otro periodo de la historia, pero actualmente creo que nos hemos dado cuenta que los resultados y las condiciones sociales son más favorables si nos agrupamos. Y creo que eso también tiene que ver mucho con las condiciones materiales en las cuales vivimos. Y creo que con base en ello es que vamos actuando de determinada manera. También me encanta esto que mencionas de no hay circunstancias lineales, o sea, todo funciona de forma cíclica y creo que eso también nos ayuda a ubicarnos en que quizá hoy si mis condiciones son favorables, en cierto momento no pueden ser así porque me puedo encontrar del otro lado del círculo. O no sé qué piensen al respecto. Claro, y aparte es una tendencia yo creo que básica, instintiva, el agruparse. O sea, yo creo que siempre ha sido una tendencia
como no sé, parte de la supervivencia, ¿sabes? El agruparnos y el cooperar, solo que, o como dices, culturalmente se ha dado de muchas formas y antes estaba más marcada la separación y la superioridad, ¿no? Que todavía sigue existiendo y lo vivimos todos los días, claro. Pero yo creo que yo de forma personal me he dado cuenta que funciona más si nos conectamos, ¿no? Y fíjate que yo es algo que aprendí mucho viviendo fuera, las veces que estuve viviendo aquí fuera, o sea, fuera de México, en el intercambio y en el voluntariado, que convivía con personas, por ejemplo, estando en Portugal, convivía con otros voluntarios, muchos de diferentes religiones, de diferentes partes del mundo, y en la plática yo me daba cuenta y decía, es que es mucho, o sea, es muchísimo más lo que nos hace similares y lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? O sea, platicando con chavos de otros lados que hablaba, o sea, empezamos a hablar del amor, sí, que te rompan el corazón, que si esto, que si aquello. Decía, es que todos pasamos por experiencias muy similares. O sea, todos sentimos, bueno, al menos las emociones o los sentimientos, creo que es lo más general que existe, ¿no? Todo el mundo ha sentido enojo, tristeza y eso nos hace conectar. Yo firmemente creo que son más cosas las que nos unen y nos conectan que las que nos separan, aunque culturalmente nos hemos empeñado mucho en marcar las diferencias y la separación. Ese punto a mí me parece que es muy interesante para seguir abonando al diálogo que estamos realizando, particularmente esta cuestión de los grupos. Creo que, por ejemplo, no sé, cuando hablamos de altruismo solemos relacionarlo con personas ajenas al propio grupo, ¿no? O sea, yo no le llamaría altruismo si hago algo por mi mamá o por mi esposa o por mi hermano, ¿no? Es más bien como parte del cariño del propio grupo, por así simplificar los términos, ¿no? Cuando hablamos de altruismo, solemos pensarlo más bien como alguien ajeno a. Y esta, de por sí ya meter este concepto de lo ajeno, del otro, de una persona que quizás no debería de implicarme un cariño, pero aún así yo salgo de mí y hago algo por la otra persona, quizá ya desde ahí el concepto pueda que esté un poco erróneo. Y entonces, pues, por ejemplo, también quisiera yo preguntar, ¿no? Y tratar de abordar en este concepto del otro, ¿no? En el acto altruista, por así llamarlo, cómo se está viendo a la otra persona, como un igual, porque caemos también en esta otra idea del pseudo altruismo y que se le ve como alguien menos, o cómo se está concibiendo esta relación con la otra persona hacia la que se está llevando a cabo ese acto altruista. Yo en mi opinión, creo que, como les decía hace rato, ¿no? O sea, debe de haber un reconocimiento de igualdad que tienes con el otro. O sea, yo creo que, fíjense que creo que la clave, que yo lo podría decir, es que tiene que ser un impulso, ¿no? Porque los impulsos es algo muy natural. En el momento en que tú vas caminando, no sé, y de repente ves a alguien y te nace ayudarlo, ese impulso que surge en el momento, yo creo que es como la clave, ¿no? Y en el momento en que nos ponemos a pensar como ay, sí, pobre persona, pobrecito, cuánto ha sufrido seguro, pero yo que soy súper bueno, yo soy, no sé, yo soy súper amable y bueno y le voy a dar, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé qué piensen, pero el momento en que algo te nace, es un impulso del momento, es algo muy natural, ¿no? Sí, claro. Y quizá, o sea, hay situaciones que pocas veces se pueden controlar o manejar, particularmente esto que mencionas al respecto de ciertos momentos de lucidez o de impulsividad que nos ubican ante la realidad que nos conmueve. A mí me gusta mucho pensar que, bueno, mucho de lo que hagamos en la vida tiene que ir pensado en considerar las diferencias de las otras personas, pero particularmente que todas nuestras acciones giren en torno
a señalar las condiciones de desigualdad. Y creo que también, si bien es cierto, creo que si nos miramos fijamente a los ojos, podremos darnos cuenta que realmente hay más cosas que nos unen que aquellas que nos hacen diferentes. Y creo que eso implica el reconocimiento y el detenernos a ver a la persona que puedo tener enfrente. Pero creo que eso implica, creo que en primera instancia, el estar abierto ante esa posibilidad, ante la posibilidad de detenerme, ubicar que la otra persona es una persona que siente, que tiene una serie de frustraciones, emociones y una historia detrás de esa vida. Y creo que a veces quizá esta disponibilidad de detenernos en esta vida tan agitada no es tan sencilla, porque también implica voltear a ver hacia adentro y reconocer la propia circunstancia en la que uno se encuentra. Quizá puede ser complicado que una persona haga como este movimiento de detenerse y decir, puedo aportar algo en la vida de los demás, si ni siquiera hay como una sensación de bienestar hacia adentro. Y creo que con eso pienso en lo que mencionaba al principio, al respecto de cualquier acción que hagamos en la vida, creo que no debe de comprometer lo que somos como personas o nuestro bienestar. Y creo que eso también es bastante interesante. Al respecto de lo que mencionabas, amigo David, esta cuestión de la otredad. Recuerdo a Emmanuel Levinas que para abordar el tema de quiénes son los otros, qué es todo lo ajeno a lo que soy yo, él planteaba tres figuras. Recordemos, claro, un poquito que esto es como muy después de la Segunda Guerra Mundial, en donde Emmanuel Levinas decía que los otros, en todas las culturas, de forma general, eran el huérfano, la viuda y el extranjero. El huérfano era la figura que no tenía padre ni madre, la viuda era la figura que había perdido aquella persona que le daba sustento. Claro, esto es muy 1940, hoy entendemos que las cosas no son así. Y el extranjero para Emmanuel Levinas, el otro era la persona que no tenía patria. Entonces, quizá tratando de aterrizar estas visiones de quiénes son los otros en la vida social, pues creo que puede entenderse que de forma general los otros son toda aquella persona que es exterior y que se encuentra quizá en unas circunstancias materiales, quizá un poco desfavorecidas a las mías. Y quizá esas condiciones materiales, pues claro, si fueran igual a las mías, podría haber cierta similitud en cuanto a intereses o cuestiones así, pero el tema es que a mí particularmente esto me mueve muchas cosas, el pensar que actuamos de acuerdo a las condiciones materiales que se nos presentan en la vida. Y creo que eso también implica el que si tengo la posibilidad de asegurar mi subsistencia, mi supervivencia, mi bienestar, evidentemente el siguiente paso es justamente eso, pensar en la otredad, en las otras personas que no son iguales a mí, como un acto de responsabilidad social, como un acto de compromiso y como un acto de asegurar y preservar las condiciones de la especie. Fíjate, Jorge, que yo con eso conecto mucho. Yo hace tiempo definí, así tal cual como persona, como filosofía mía de vida, o sea, que siempre se tiene que dividir en dos cosas, ¿no? Tu vida, bueno, lo que se basa en tu vida tiene que dividir en la responsabilidad personal, creo que es el primer elemento, o sea, tú te tienes que hacer cargo de ti, ver qué onda contigo, con tus sentimientos, con tus emociones, con tu mente, conocerte, trabajar por ti, o sea, bueno, por tu bienestar como psicoemocional, pero que luego siempre tiene que haber esta responsabilidad social. Eso no es algo que no puede estar separado. O sea, a ver, yo primero me trato a mí, me sano a mí, y luego, ¿qué puedo aportar o cómo puedo dar algo por nosotros como comunidad, nosotros como sistema, nosotros como país, ¿no? Y porque si te fijas, mucha gente primero o vive la vida, bueno, vive buscando, y ustedes lo han visto, no sé si con pacientes, siempre todo es como exterior, ¿no? Culpar a los demás, no hacerse responsable de sus propias acciones, de sus propios pensamientos. Por ejemplo, yo con familias lo veo mucho, ¿no? Que los papás te llevan al hijo como para que tú lo arregles y ellos no se quieren hacer responsables ni siquiera de ellos y ni siquiera del hijo, o sea, de sus acciones, ¿no? Entonces yo creo que primero siempre tiene que haber un sentimiento de responsabilidad hacia lo que tú puedes hacer y eres capaz de hacer y luego cómo puede aportar a lo demás, ¿no? Y más a esto, yo creo que contestando la pregunta que decía bien,
Yo creo que sí, como vemos, hay algo de base natural o biológica en la empatía, pero yo creo que sí es algo que se va aprendiendo en, o sea, en base a lo que has vivido y en base a tu contexto y a lo que te han enseñando, ¿no? Porque creo que estos son conceptos muy que tienen que ver con el ego, que el ego es esta idea que nos formamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que si, si tú a base a tus experiencias, te enseñan a que, lo que decíamos, a que tú no eres superior a nadie, a que todos somos iguales, a que nos podemos apoyar unos a otros, que tú también puedes recibir ayuda de alguien cuando la necesites porque la buscas o algo, pues yo sí creo que sea algo que se va aprendiendo, ¿no? Socialmente o personalmente, no sé qué crean ustedes. Claro, claro. De hecho, bueno, ahí ya metiendo también pues mi propia perspectiva, que quizás ya no está tan centrada en la parte conceptual, pero que igual tiene cierto fundamento, ¿no? Personalmente yo creo que sí, de entrada la parte altruista y la parte de la empatía son inherentes al ser humano. Creo que sí están presentes, como decían, desde las neuronas espejo y desde la manera en la que estamos diseñados como especie, ¿no? El simple hecho de cómo se forma y la importancia que tiene el nicho familiar para el desarrollo humano. Creo que ya de ahí están bien cimentadas las bases para el desarrollo de la empatía y del altruismo, y que como dices, ¿no? Quizás la parte como tal altruista puede venir como a manera de un impulso, algo muy natural, algo muy innato, pero creo yo que el problema viene después, como dicen bien, desde la parte social. Creo que lo social es lo que acaba por inhibir ese tipo de impulsos, y que a final de cuentas todas las personas tenemos como ese componente que quizás algunos lo manifestamos a menor escala, como decía. Creo que todos terminamos en algún momento por tener un gesto por una persona que es importante para nosotros en un primer momento, y quizás hay algunos otros que tienen la capacidad de expandir, ¿no? Y de encontrar esas similitudes con los demás y a partir de ahí generar actos de mayor altruismo. Pero creo que a final de cuentas es más bien la parte social, la parte, pues si queremos verlo desde el capitalismo, desde la parte del egocentrismo que nos lleva a la cultura actual, la que va inhibiendo y la que nos va llevando a conformar esta idea de lo otro, lo ajeno, lo que no es parte del grupo, y que por lo tanto yo me empiezo a definir desde mi propio grupo, y yo hago lo que sea por mí y por los míos, pero los demás que le hagan como puedan. Y bueno, no sé, al menos así es como yo lo concibo. No sé qué opinen ustedes. Fíjate que a mí se me hace interesante esto que dices, cómo hasta culturalmente se nos ha enseñado que lo diferente, bueno, no que se nos ha enseñado, pero lo hemos visto repetido en la historia muchas veces, es el mensaje de que algo diferente a ti es una amenaza, ¿no? O que el que piensa de otra forma, o tiene otro color de piel, o tiene otra ideología, otra religión, se ha visto hasta como una amenaza y ha llevado a la humanidad a cometer cosas súper atroces, ¿no? Son conceptos muy interesantes, por eso les digo que yo creo que mucho tiene que ver con la formación del ego, de que cómo te concibes a ti mismo. Por ejemplo, yo creo, y por eso lo conecto un poquito con lo que empezamos de la campaña, yo les puedo decir que para mí, en mi experiencia, la lectura sí fue una fuente, una forma en la que mi nivel de empatía fue aumentando, porque y es por eso creo que, por lo que me fascina tanto la literatura y así como el cine y la música también y el arte en general, porque para mí es una manera de conectarnos con las diferentes formas, perspectivas, maneras de pensar, vivencias de otras personas y te hace concebirte, no sé, de una forma más humana y entender las condiciones, ¿no? O sea, el momento en que yo voy a hablar de la lectura porque es lo que tengo más presente, pero el momento en que tú lees un libro, bueno, he leído libros de personas del Islam, ahorita estoy leyendo un libro sobre la vida en Corea del Norte, sobre el holocausto, sobre una persona sumamente rica, con una persona que ha sufrido, de alguien a quien le han matado a o sea, algún familiar, alguien cercano que ha vivido un atentado. Y cuando lo estás leyendo, se cuenta que es como si estuvieras poniéndote en los zapatos
narrador, ¿no? O sea, es cuenta que estuvieras viviendo un poco lo que él vive en ese momento. Entonces, yo creo que para mí la lectura es algo que me ha ayudado a empatizar muchísimo con las vivencias y con las formas de pensar de otras personas. Y por eso me gusta fomentarlo, porque creo que sí es una fuente o una manera en la que te hace verte a ti mismo como parte de, no como el centro del universo. Sí, 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 sí. Y creo que en ese sentido hay mucho que decir al respecto de el escuchar historias. Y creo que ese es un punto de unión, un punto de comunión entre, por ejemplo, la psicología, el cine, la literatura, la posibilidad de escuchar historias, de escuchar otras vidas, de escuchar otras circunstancias y que eso a la larga a mí me parece tiende a sensibilizarte ante ciertas circunstancias que a mí me parece esta sensibilidad de dignificar la condición humana es algo que no se enseña. Hay cosas en la vida que se enseñan y otra que se transmiten. Y a mí me parece que justamente la sensibilidad más bien se transmite y creo que una muy buena forma de que esto se transmita es la posibilidad de escuchar particularmente historias y yo creo Fíjense que yo tengo ahí particularmente algo. claro, claro. No, 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 dime, Jorge. Ajá. No, no, sí, mencionaba que, particularmente estas 2 situaciones son como un punto de encuentro, el hecho de la psicología, porque bien o mal estamos compelidos a escuchar las historias de otras vidas, y eso a mí me parece como una buena respuesta, una buena solución frente a estas condiciones sociales en las que vivimos, que más bien tienden a polarizarnos, a separarnos, a tratar de que nos veamos como sujetos o personas que funcionamos en lo individual, pero si bien es cierto, no somos mártires y no tenemos por qué serlo en el sentido de desvivirnos por las demás personas, ni tampoco nos ubicamos quizá en condiciones superiores, porque nuestra condición humana a mí me parece muy finita, muy endeble, muy sensible. El COVID nos ha enseñado eso, que realmente pues somos a nivel orgánico, biológico, pues muy susceptibles a que nuestra vida cambie de un día para otro. Entonces, ni totalmente mártires ni bajo condiciones superiores, más bien hay que ubicar como el punto intermedio y quizá esa como mecanismo, como respuesta, como solución a las tendencias polarizantes, a mí me parece una muy buena solución, escuchar historias a través, ya lo mencionaba Sofi, la literatura, el cine, la psicología, escuchar también a nuestra familia, a las personas, y creo que dignificar lo que somos como personas y darle un valor a las historias que hay detrás de cada persona. Fíjate que ahí tocas un punto que estaba pensando ahorita que estábamos hablando, y es por qué, o si se fijan, muchas veces el impulso de ayudar a otro surge cuando hay una desgracia o cuando hay un desastre o cuando algo malo sucede, ¿no? Es muy impactante cómo las cosas malas o las cosas inoportunas sacan nuestro mayor grado de humanidad. Cuando nos enteramos que hubo un terremoto y que la gente está sufriendo, es cuando la gente dice, híjole, quiero ayudar. Cuando sabemos que alguien, no sé, tiene cáncer y que están pidiendo una cooperación, la gente dice, ay, yo quiero aportar, ¿no? Parece que el dolor nos moviera demasiado. El sufrimiento y el dolor es como algo que nos saca ese impulso humanitario y eso es muy curioso cómo muchas veces no surge en la emoción y la felicidad, ¿no? Como que la emoción y la felicidad la buscas compartir con tus seres más cercanos. Extrañamente el dolor y el sufrimiento te mueve a ayudar a personas que incluso pueden no tener nada que ver contigo. Eso me hace muy, muy impactante. En algún momento, eh, hace unos años, una persona que conocía cercana a mí tuvo un accidente de auto. No, no era alguien muy cercano, pero vamos, lo conocía en el que pues fallecen miembros de su familia y yo me acuerdo que el momento en que me entero tuve un sentimiento tan profundo que en ese momento, o sea, aunque no sea alguien tan cercano a ti, piensas y de verdad el impulso te surge de, híjole, si yo pudiera hacer algo dentro de mi capacidad y de mis manos para poder ayudar a esta persona en esta situación, solo de sentir o de imaginar, o sea, lo impactante y lo fuerte que era lo que estaba escuchando, yo te lo juro que sí lo haría, ¿no? Y ahí es cuando me di cuenta y dije, ¿por qué sale nuestro lado más humano siempre ante el sufrimiento y el dolor? Y es algo muy, muy, muy curioso.
Sí, totalmente. Y bueno, creo que todos lo hemos vivido en algún momento y creo que también tiene que ver con esto, ¿no? A final de cuentas, mucho de la empatía y mucho del movimiento que hay interno en relación hacia otras personas tiene que ver con lo propio, ¿no? Con el cómo nos vemos reflejados en los demás. Y creo que efectivamente no nos damos el tiempo de buscar esas similitudes en los demás, pero de pronto cuando nos encontramos ante una circunstancia de dolor, pues ahí de inmediato es posible empatizar, porque creo que a final de cuentas todos hemos pasado por momentos de dolor, quizás no siempre de la misma manera, pero inclusive desde ahí se puede ver la manera en la que cada uno decide tomar el camino para labores altruistas o inclusive la propia vocación, ¿no? Las personas que encuentras, por ejemplo, en grupos de ayuda para familiares con cáncer, suelen ser personas que han tenido familiares con cáncer y pueden empatizar desde ahí, ¿no? O por poner un ejemplo, ¿no? O inclusive tu caso, Sofi, de que nos mencionas que llevas libros hacia los niños en los eh, albergues, perdón, sí, era, Ujú. sí, precisamente por eso también, porque la lectura es algo importante para ti, ¿no? Entonces, mucho del altruismo y mucho de esta idea del acudir hacia el otro tiene que ver también con cómo acudimos desde la propia historia, y cómo el sufrimiento de los otros quizás moviliza eso, ¿no? Moviliza el decir, caray, yo sé lo que se siente quizás, o bueno, yo he pasado por situaciones difíciles y no me puedo imaginar la situación que está viviendo esta persona, y a partir de ahí, pues quizás es más sencillo conectar y a partir de eso tratar de aliviar el sufrimiento del otro porque pues también nosotros lo podemos comprender desde nosotros mismos. Quizás, bueno, particularmente es lo que yo pienso, no sé qué opinan ustedes. Claro, como ese sentimiento de identificación, ¿no? Es más, creo, no sé si ustedes recuerden, creo que yo siempre lo entendí así, que Freud mencionaba un mecanismo de defensa que era la sublimación, ¿no? Que era algo muy parecido a lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Sí, claro. Bueno, Freud al respecto como mecanismo de defensa hablaba de la sublimación como la liberación de toda la carga libidinal, todas las pulsiones libidinales, y también las pulsiones de muerte a través de quizá acciones más socialmente aceptadas. Por ejemplo, a través de la pintura, la literatura, la escritura, ya que son como un buen mecanismo para liberar toda esa energía pulsional de muerte que tenemos o nuestra energía libidinal. Y creo que también en cierto sentido, pudiese ser una forma de sublimación el apoyar a las demás personas. Y creo que en ese sentido, quizá ya un poquito para ir cerrando, ayudamos desde donde somos y bueno, creo que todo lo que hacemos lo hacemos con base en la historia y cómo eso nos ayuda a, cómo se vincula con lo que somos como personas, ¿no? Creo que también ya lo hablábamos el episodio anterior. En cierto sentido, lo que hacemos, lo hacemos también para arreglarnos hacia adentro. Y creo que eso aplica para todo, desde el lugar en donde estemos ubicados en la sociedad, lo que vamos haciendo creo que también tiene mucho que ver con lo que somos. Y digo arreglar de mala manera porque en ese sentido, pues no estamos descompuestos como personas de ninguna manera, pero sí para ir quizá desatando esos nudos que hay en nuestra historia. Y creo que, no sé, en ese sentido, a reserva de lo que puedan mencionar Sofi, David, pues creo que esa es la invitación, ¿no? A vincular, establecer lazo social y en este andamiaje y en este caminar en la vida social, pues sí, digamos, pensar en esa responsabilidad para crear contextos más asequibles para las demás personas, sin que eso signifique dejar de ver hacia adentro y también ir construyéndome y fortaleciéndome como persona para que, en cierto sentido, la dimensión sea recíproca. Creo que la invitación es a eso, a encontrar aquello que nos gusta hacer y si en si encontramos algo que también nos gusta hacer, pero que ayuda a las demás personas, fenomenal. Yo creo que ahí hay un doble movimiento que me mejora a mí como persona, me construye mejor como persona, pero también ayuda a crear condiciones materiales más asequibles para las personas. Claro, yo ahí coincido y eso es como que parte también de lo que concluyo, ¿no? Que hay que fomentar pues esa conexión. O sea, yo creo que te tienes que ver a ti mismo como un conector entre las cosas, ¿no? Si yo puedo conectar a esta persona que necesita ayuda con esto y quiere darla, pues qué fregón. Y que
fomentar en las personas esta idea o este sentimiento de igualdad que tenemos, ¿no? De reconocer nuestra propia humanidad en el otro, independientemente de su exterior o de las condiciones que haya vivido, y pues ser como promocionar pues el ayuda mutua, ¿no? Así, porque aparte, y como tú ayudas a alguien, pues tú también muchas veces necesitas ayuda y darnos cuenta que somos un conjunto y que somos, pues constantemente hay un intercambio entre todos, no en pro de un beneficio, sino en pro a la ayuda, ¿no? A la ayuda humanitaria, a la ayuda entre personas. Yo creo que no nos podemos concebir como individuos como fuera de o externos a este mundo. Claro, creo que eso es un punto fundamental, el pensarnos como sistemas, ¿no? Valga el uso del término, y tú mejor que nadie nos podrás hablar de esto, y que estás en pleno desarrollo profesional en el ámbito sistémico, pero que a final de cuentas así es, ¿no? En capítulos anteriores hablábamos también, digo, retomo el ejemplo porque creo que es válido también para esto, un estudio que se hizo en Harvard de qué predecía mejor la felicidad de las personas al final de sus vidas, y literal agarraron a una muestra de jóvenes en los años 20, eh, y lo siguieron toda su vida. Muchos fallecieron, muchos todavía siguen con vida, y lo que encontraron que mejor predecía la felicidad, la satisfacción con la vida, era la calidad de las relaciones con las demás personas, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas tampoco es como que nosotros estemos diciendo, ay, sí, sea altruista porque, no sé, sino que al final es parte de la esencia humana, esta necesidad de estar conectados con los demás, y la conexión puede venir perfectamente desde ahí, ¿no? Y pues sí, la invitación es esa, sobre todo, y yo añadiría también esto que mencionaba en un primer momento, de que el impulso ya está ahí, pero de pronto es la cuestión social la que nos acaba inhibiendo y la que nos acaba alejando de esa calidad en las conexiones que podemos tener y de ese sentido de vida que puede haber en la entrega hacia los demás. Entonces, de pronto mirar hacia adentro también nos puede permitir eso, ¿no? Desbloquear un poquito aquello que nos está impidiendo ser la mejor versión de nosotros mismos, incluyendo este aspecto, ¿no? Porque a final de cuentas, creo que en la propia vocación puede haber mucho altruismo, ¿no? En cierto sentido, creo que la psicología es un muy buen ejemplo de ello, pero que no se limita a ello, ¿no? Al final de cuentas, desde cualquier profesión y desde cualquier trinchera y desde cualquier labor, se puede generar un impacto social y un impacto hacia las demás personas, y se hace precisamente desde ahí. Y bueno, eso nada más como conclusión propia. Claro, David, justo lo que mencionas, yo creo que lo podemos ver muy ejemplificado este año con todo lo del COVID. A los meses que hubo mayor aislamiento, eh, como lo que más nos extrañamos, bueno, yo de forma personal, y lo llegué a comentar con muchas personas y creo que sentían lo mismo, era la vinculación con los demás, no tanto lo material, sino que lo que más nos afectó es en esa necesidad de estar en contacto con las demás personas, ¿no? Y ahí se ve como es algo, o sea, básico, es algo que nos surge y que siempre tenemos que estar en constante vinculación con los demás, ¿no? Es cuando te das cuenta de que es una relación recíproca entre uno y otro y entre conexión entre elementos, ¿no? Y sí, totalmente creo, como dices, la psicología es, pues puede decir, si lo queremos llamar como una profesión sumamente altruista, que yo creo que todas las profesiones tienen algo de altruismo en el sentido de que todas tienen algo que aportar en beneficio a la sociedad y a los otros, ¿no? Pero muchas veces está el riesgo de caer y yo creo que nosotros lo hemos visto, se pueden identificar con esto como en este síndrome del héroe, ¿no? De, yo sé, yo ayudo, yo quiero, yo puedo, y no creo que por ahí sea el camino. Creo que en el momento en que caes en eso, ya perdiste totalmente la verdadera empatía. Claro, y bueno, ya también para ir concluyendo, me encanta esto que mencionan porque creo que pone en evidencia que hay cosas que nuestra condición humana no puede suplir y quizás sea ese encuentro con la otra piel, con la carne de las demás personas y que quizá a fin de cuentas es insustituible y que en cierto sentido nos constituye como personas que sienten, seres humanos que construyen sus emociones y sentimientos a través de esta sensorialidad que hay en el cuerpo y que, bueno, en cierto sentido, eh, toda esta serie de situaciones sociales nos ha privado la contingencia particularmente, pero
creo que eso no implica que se puedan establecer lazos y vínculos sociales a través de la palabra, que es algo que pretendemos hacer David y yo con la creación de este podcast. Y en ese sentido, pues creo que retomar el agradecimiento a ti, Sofi, por acompañarnos en este diálogo, en este compartir ideas que también sin duda son de los elementos que nos humanizan, que nos ayudan a escuchar a otras personas, y creo que también en ese sentido yo invitaría a que, si bien es cierto, no podemos estar cercanos físicamente, podemos estar cercanos de forma intelectual, de forma compartiendo nuestras ideas. Y pues bueno, ya para ir cerrando, ahorita pensaba en la analogía de que, por ejemplo, los árboles crecen más fuertes y más rápido si van entrecruzando sus raíces, y eso hace que los demás árboles que están en su conjunto también puedan ir creciendo y aprovechando los nutrientes de forma quizá más rápida. Y en ese sentido también, cuando los árboles se unen en las copas y van entrelazando sus ramas con otros árboles, aprovechan mayor energía, hacen más fotosíntesis y esas cosas. Entonces creo que eso aplica también para los humanos. Unamos nuestras raíces, pero también unamos lo que hay en nuestras copas de forma intelectual para poder crear sociedades un poquito más fuertes en ese sentido. Y pues bueno, yo con eso cerraría. Agradecerte a ti, Sofi, por acompañarnos, a las personas que nos escuchan, igual por escucharnos, y pues no sé si hay algo más por ahí que agregar, amigo. No, únicamente eso, el agradecer la presencia de nuestra invitada del día de hoy, Sofi, y creo que se habló muchísimo y se aportaron muchísimas cosas muy interesantes, y pues queda la invitación para la audiencia, que ojalá algo de todo lo que pudimos decir el día de hoy resuene y ayude también en esta construcción que precisamente tú decías estamos buscando aquí en el podcast. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco mucho que me hayan contemplado, que me hayan invitado, que me hayan escuchado, a ustedes y a todos los que estén escuchando esto. Y creo que con eso me quedo, ¿no? Y es justo este proyecto que tienen ustedes dos, es una forma de conectar a las personas, a lo mejor y ustedes me entenderán, dicen, si algo de lo que las personas pueden escuchar a través de lo que decimos o de las personas que invitamos y les puede ayudar o aportar en su vida, adelante, ¿no? Sí, exactamente, es la invitación. Y pues si algo de lo que podamos compartir aquí le hace sentido en la vida a las personas que nos escuchan, fenomenal. Yo creo que ahí se va aportando mucho. Y pues bueno, igual dejar la invitación abierta, Sofi, para en alguna otra ocasión ponernos a hablar de libros, literatura o cosas así. Pero bueno, queda ahí la invitación. Y pues muchas gracias por escucharnos en un episodio más de Inoportunos Podcast. ¿Algo que agregar, David? No, sería todo. Hasta la próxima.